Vamos a dar por inaugurado este tercer ciclo año 2025 de este noveno seminario internacional que tiene como título Uso ético de la inteligencia artificial, reflexiones desde el concepto de hospitalidad digital, la misma que va a estar a cargo de Juan Alejandro Enríquez, disculpe, investigador predoctoral en la Universidad de Granada, España. Por favor, vamos a conocer su currículum vitae. Investigador predoctoral en Ciencias de la Educación en la Universidad de Granada, España, mediante adjudicación de beca ANIT, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación, Chile, máster en entornos de enseñanza y aprendizaje mediados por tecnologías digitales por la Universidad de Barcelona, España, licenciado en Educación y profesor de Filosofía por la Universidad Católica Silva Enríquez, Chile. Actualmente se desempeña como académico adjunto del programa de Magíster en Educación con mención en Innovación para el Aprendizaje, Universidad Las Américas de Chile, y como profesor del claustro académico de la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad Internacional de Valencia, España. Es coinvestigador en los grupos de investigación Transfer Edu, GIFTEC View de la Universidad Internacional de Valencia. También dirige trabajos finales de títulos en grado y en máster. Integra redes académicas de investigación educativa, REDS, AMI, AIDIPE, incluido la Global Meet Alliance con la UNESCO. Es director fundador del Laboratorio de Educación Hospitalidad Digital y ha sido docente, consultor, conferencista, asesor educativo para diferentes países de Iberoamérica. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, es un altísimo honor y es un privilegio contar con su participación el día de hoy, maestro. Tiene el uso de la palabra y puede dar inicio a su ponencia, maestro Juan Alejandro Enríquez. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Gracias no solo por esta detallada presentación, sino especialmente por la invitación del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial para poder ser parte de este ciclo de webinar muy interesante, muy importante. Todos los temas que han tratado he visto ahí en el canal de YouTube, lo que tienen, y para mí un tremendo agrado poder compartir con ustedes el día de hoy. Así que solo agradecimientos para ustedes. Para comenzar la presentación voy a compartir pantalla. Está habilitado, maestro. Ahí estoy viendo que sí. Y denme un segundo que ya... Sí se visualiza. Ahí ya lo pueden ver, ¿cierto? Perfecto, se ve muy bien, maestro. Bien. Tal como mencionaba Daniel, ¿cierto? Soy director fundador del Laboratorio de Educación y Tecnologías Digitales, Hospitalidad Digital, que es un espacio colectivo, es una comunidad virtual de aprendizaje con colegas de Chile, Uruguay y Brasil, que hemos tenido la posibilidad ya de desarrollar acciones con colegas de distintos países, entre ellos Argentina y Guatemala. Y el día de hoy lo que voy a invitar a la conversación es en torno al uso ético de la inteligencia artificial, justamente, que es un tema que en función de mi formación, que está ligada siempre a la filosofía, a la educación y a la tecnología, me parece tan relevante en este ya primer cuarto de siglo que hemos avanzado. Ya se ha cumplido el 25% de esa promesa, ¿se acuerdan? De fines de los 90, de esta educación del siglo XXI. Bueno, ya llevamos un cuarto de esa carrera avanzada.
Lo haré desde reflexiones justamente de este concepto, que es un concepto propio que desarrollo el 2016, que es el concepto de hospitalidad digital. Ahí le faltó una D al subtítulo, me acabo de dar cuenta. Esto lo voy a dejar pasar porque ya ha sido presentado, solo les dejo la invitación si gustan conectarse, especialmente estoy en redes sociales como LinkedIn. Muy bien. Para entender este uso ético de la inteligencia artificial, ¿cierto? Al menos considerar que es la inteligencia artificial generativa de la que estamos hablando mayormente desde el año 2022 con la masificación, liberación, ¿cierto? De ChatGPT, ChatGPT, por parte de OpenAI. Entonces, es cierto que podemos hablar de Machine Learning, Deep Learning y todos los aspectos más técnicos que puede tener y tiene la inteligencia artificial en general hace ya varias décadas, por supuesto, de uso. Esto no es nuevo, el uso de la inteligencia artificial en distintos ámbitos y áreas. Es desde el 2022 que estamos hablando con mayor, ¿cierto? Con mayor amplitud y especialmente desde esta mirada de la IA generativa, ¿cierto? Que en palabras muy sencillas es que a través del lenguaje natural, a través de lo que nosotros podemos preguntar, nos encontramos con una respuesta por parte de las aplicaciones y software que contienen estos sistemas algorítmicos, ¿cierto? Que con los datos que han sido entrenados pueden, oportuna o no, entregarnos, ¿cierto?, algún tipo de respuesta. Esto ha tenido un impacto altamente transformador, ha revolucionado distintos sectores, ¿cierto? Tanto en salud, educación, artes, comunicaciones, negocios también, por supuesto que en economía, en todos los ámbitos ha impactado la inteligencia artificial. Y eso nos invita a decir que entonces uno de los principales desafíos no es tanto su uso, sino cómo lo usamos. Los desafíos éticos son fundamentales al momento de pensar la autoría de los contenidos, la veracidad, la responsabilidad que tenemos con el uso de ellos, la equidad de acceso también. Es entonces que en la primera invitación que me permito hacer y que he hecho también en otros espacios de programas de formación como diplomatura, o magíster, ¿cierto? Es que tenemos que tener siempre la capacidad y la motivación por estar en un constante rol de validación y supervisión del uso de la inteligencia artificial. En este caso, un proceso evaluativo permanente. Y al menos consideremos estos cuatro. Claramente la literatura puede hablar de algunos otros, pero donde hay mayor consenso y coincidencia es que exista siempre criterios técnicos, éticos, disciplinares y prácticos. Tenemos que evaluar la precisión, la robustez algorítmica, cómo está reforzada ciertas medidas de seguridad por medio de estos criterios técnicos, qué se hace con la información, qué tipo de códigos se están utilizando, códigos abiertos o no, qué tipo de modelos están detrás de cada uno de estos programas y software. Los criterios éticos, por supuesto, que son los que nos permiten examinar el nivel de transparencia que tiene el funcionamiento de estas inteligencias artificiales, la equidad en la entrega de los resultados, los sesgos que pueden tener y que tienen, ¿cierto?, en función de los distintos datos de entrenamiento en los cuales se ha basado el uso de estas herramientas. Los criterios disciplinares nos referimos a que, independiente de quién la use, debe hacer una validación desde su experticia, ¿cierto? La inteligencia artificial, hoy día estaba en una charla también que me tocó dar acá en un centro de investigación científica en Granada, con un grupo de investigación, y conversábamos justamente sobre esto. Eh, ¿Quién ayuda a quién? ¿La inteligencia artificial al ser humano o las personas ayudamos a la inteligencia artificial?
porque en base a toda la utilidad que tiene la inteligencia artificial, pareciera ser que el ser humano no hace mucho. Pero resulta que si no miramos desde nuestra propia experticia, ¿cierto? La interacción con la inteligencia artificial, entonces terminamos confiando en la información sin hacer ningún tipo de validación desde nuestra área del conocimiento. Sabemos que las respuestas van a estar sesgadas, van a haber respuestas equívocas, van a haber respuestas falsas. ¿Por qué? Porque los datos con los que se ha entrenado se ha hecho cada vez más un esfuerzo por generar un filtro importantísimo en torno a eso, pero sabemos que es tanta la cantidad de datos que eso es probablemente algo imposible de conseguir. Cada vez se reduce más esa brecha de sesgos, pero esto es muy complejo. Y por supuesto los criterios prácticos. Para que esto llegue a la mayor cantidad de personas, se amplíe a la ciudadanía en general, los criterios prácticos de evaluación son fundamentales, ¿cierto? La usabilidad, qué tan fácil de usar, eh, cómo se puede implementar a gran escala y realmente la viabilidad económica que tiene en términos también de acceso, no solo de desarrollo, sino que de acceso. Como decía, los principales sesgos que se encuentran, ¿cierto?, presentes no tanto en el algoritmo como tal, se le llama sesgo algorítmico, pero es como estos reflejan ciertos prejuicios que están presentes en los datos de entrenamiento. Entonces, dentro de los desafíos éticos, estos sesgos son fundamentales de considerar y, por supuesto, tratar de romper la privacidad y los datos, qué se hace con el dato que nosotros le entregamos a la inteligencia artificial. Cuando hacemos preguntas, cuando subimos un documento para que los resuma, cuando creamos imágenes en base a otras imágenes. Entonces ahí la primera responsabilidad es nuestra, no de la IA. Si nosotros estamos subiendo para trabajar, para investigar, para estudiar, un documento que no tiene permiso de distribución y porque lo conseguimos, el documento, lo utilizamos, lo subimos y este termina entrenando de algún modo porque no hemos desactivado esa opción. Entonces, mm, la brecha de uso de privacidad está también siendo parte de nuestra responsabilidad. Y ahí hay que, por supuesto, siempre trabajar en códigos éticos universales, como lo son la propiedad intelectual. Y en ningún caso favorece la desinformación. Tenemos que facilitar contenidos que sean veraces, ¿cierto? No que estemos, por ejemplo, falseando contenidos, lo cual amenaza la veracidad informativa y, por supuesto, la confianza pública. Ahí hay algunos principios éticos que también me permito recomendar con un par de ejemplos. Hace unos meses se habló de lo que estaba haciendo realmente Pokémon Go, lo que está asociando con Meta. En el caso de Pokémon, es una aplicación que está vista como un juego, como algo de entretención, y resulta que la compañía a cargo no había transparentado que toda la información georreferenciada de las personas cuando jugaban desde su ubicación, porque tienen que tener activa la ubicación de su dispositivo móvil, ¿cierto? Estaban entrenando la inteligencia artificial que se está desarrollando. Entonces eso no fue transparentado, no fue comunicado y todos quienes estaban jugando, sacando fotografías a lugares, estaban alimentando un gran sistema de inteligencia artificial sin consentimiento. En el caso de Meta, con los cambios de condiciones que está generando, incluso en los distintos algoritmos de prevención, de seguridad, está en las distintas redes que tiene a cargo, está también eso generando de algún modo un deterioro a estos principios de transparencia, equidad, responsabilidad y privacidad. Estos cuatro principios éticos me parece que son centrales al momento también de considerar esta evaluación de la IA. Y para ello tenemos que estar conscientes de que no podemos dejar pasar más tiempo. Esto ya no es algo del futuro, esto es algo que está presente en nuestro día a día, está llegando, ¿cierto?, a ser utilizado
por la niñez, por la adolescencia, por la juventud, a través de distintos dispositivos, a través de distintas herramientas, ¿cierto? Desde dispositivos de voz, como Alexa, como Hey Google, hasta, por supuesto, otro tipo de programas ya más desarrollados de interacción por medio de ordenadores o dispositivos móviles. Entonces, es urgente mantener un proceso de alfabetización digital y competencias en torno a la inteligencia artificial. La discusión en muchos lugares, en América Latina, el Caribe, en Europa también, en Asia, en distintos lugares del mundo, está en función de prohibir o no prohibir, por ejemplo, los dispositivos móviles, los dispositivos tecnológicos en los centros educativos, ¿cierto? Acá en España también es una discusión tremenda. En Chile también, en todos los países, está cada vez más discutiéndose ese tema. Independiente de la discusión que está detrás del buen uso o no, de la cantidad de uso que se le pueda dar también o no, lo que no podemos perder de vista es que no podemos dejar de hablar de la fase de formación y capacitación y alfabetización, ¿cierto? Es decir, no podemos solo prohibir. Tenemos que, primero que todo, forjar políticas de alfabetización digital y de competencias digitales en torno al uso ético, responsable, ¿cierto?, de la inteligencia artificial. Entonces, eso es primero, es algo fundamental, y luego, por supuesto, la discusión de cómo hacer un mejor uso, cuándo es el mejor momento, a qué edad es más oportuno. Pero no olvidemos que tenemos que saber formar a las actuales generaciones que están en estadios de desarrollo, ¿cierto? En la infancia, la adolescencia, para su inserción en la sociedad, ya sea en el mundo académico posterior, en el mundo laboral, ¿cierto? Y profesional, técnico profesional. Entonces, las competencias que sean esenciales para convivir en un entorno digital con una fuerte mirada, ¿cierto?, en una adecuada ciudadanía digital, ¿cierto? Entonces, esto es la base. Teniendo en cuenta una comprensión técnica al menos básica, cuáles son los principios fundamentales de la IA, qué es lo que hace, cómo lo hace y qué involucra de mi parte que tengamos un tipo de respuestas u otras con la interacción, ¿cierto? En este aspecto, esta creación siempre ética con la inteligencia artificial, creación de contenidos, creación de imágenes, creación de recursos, me refiero, es la que tenemos que considerar para poder llegar al nivel incluso que mencionábamos antes de ser capaces de hacer una evaluación crítica avanzada, de poder identificar el contenido que es generado por inteligencia artificial y que muchas veces no ha sido ni editado ni validado. Y todo esto nos va a ayudar, ¿cierto?, a reducir la brecha digital, la todavía existente y ampliamente existente brecha digital. Llevamos décadas discutiendo, conversando, investigando sobre esto, leyendo, pero la brecha digital no se agota, ¿cierto? La pandemia por COVID-19, a propósito de que estamos a 5 años de haber sido declarada por la OMS, ¿cierto? Un 11 de marzo del 2020. En estos 5 años ha quedado de manifiesto, y especialmente en esos primeros meses de estas largas cuarentenas, entonces, que la brecha digital existe, ¿cierto? ¿Cuántos estudiantes se quedaron sin acceso, por supuesto, a la educación porque era exclusivamente presencial, recorriendo grandes distancias, en sectores rurales, ¿cierto? Desconectados, y entonces se tuvieron que tomar medidas que parecían claramente del siglo pasado, ¿cierto? Volver a transmitir por radio, por televisión, por medios que pudieran tener en casa para acceder a cierta información de las escuelas, de las instituciones educativas. Quienes tenían cierto más fortuna, más acceso económico, más recursos, por supuesto que incluso recibieron los dispositivos móviles en casa, ¿cierto? Hubo instituciones educativas que teniendo los recursos hicieron llegar a sus estudiantes estos dispositivos. Esto solo habla de que la brecha digital existe.
esta identificación de las disparidades, SEO, ¿cierto? De estas inequidades en acceso, en habilidades y en representación digital, se da en diversas poblaciones a nivel transversal, pero por supuesto mucho más en aquellas que están en alguna situación de vulneración y que quedan en una situación de exclusión digital mayor, ¿cierto? De ahí el llamado a la democratización del conocimiento. La implementación de la inteligencia artificial de algún modo debe terminar favoreciendo también, ¿cierto?, que se produzca, que se utilice para producir recursos educativos que sean adaptados a diversos contextos, que sean accesibles, por ejemplo, ¿cierto?, con el desarrollo también de esta accesibilidad cada vez más aumentada, reduciendo con esto las barreras de uso para personas, ¿cierto?, en situación de discapacidad. Y empoderamiento comunitario que llamamos también es algo muy importante porque son justamente los espacios contextuales, locales, regionales, con un uso innovador de la inteligencia artificial, los que pueden también ir promoviendo el desarrollo en esos territorios. Entonces, es muy importante lograr esta participación comunitaria y también hablando a nivel macro. Recientemente se ha difundido la noticia de que Chile y otros muchos países de América Latina están desarrollando un sistema de inteligencia artificial que sea justamente territorialmente pertinente, culturalmente pertinente, que no responda a las claves que puede tener la inteligencia artificial desarrollada en otros lugares, como Estados Unidos, Europa o en Asia. Tener un desarrollo propio como América Latina y el Caribe es algo esencial y ya se está dando. Esperamos tener noticias prontamente de eso porque creo que es una clara señal de algo que se venía, digamos, requiriendo desde que empezó a masificarse el uso de la inteligencia artificial generativa. Y tal como anunciaba, cierto, Daniel al inicio, acá hay algunas claves en esta presentación en particular que tengo que permanentemente recordar, que me hace mucho sentido hacerlo, porque es desde donde yo la estoy trabajando, desde donde yo la estoy investigando y desde donde yo la estoy usando. Es decir, esto lo llevo tanto al plano teórico como al plano de lo cotidiano. Entonces, este concepto, que es un concepto que he desarrollado desde el 2016, como decía, para el máster que estudié, es el concepto de hospitalidad digital y que tiene a su base distintos elementos conceptuales teóricos propios de la hermenéutica y de la filosofía. Entonces, a grandes rasgos, para poder entender lo que previamente he mencionado respecto al uso ético de la inteligencia artificial, entendamos entonces este concepto de hospitalidad digital que nace, ¿cierto?, del concepto de hospitalidad del lenguaje u hospitalidad lingüística de Paul Ricoeur, filósofo francés, que nos habla desde esta mirada hermenéutica de la capacidad de traducir que tiene el ser humano, ¿cierto? Capacidad de traducir, en ese caso, ciertos códigos lingüísticos, pero también la capacidad de traducir e interpretar las relaciones interpersonales, ¿cierto? Esto habla de subjetividades, habla de las relaciones entre los seres humanos, entre las personas. Y resulta que por medio del uso de la tecnología seguimos vinculándonos también. Al otro lado de la pantalla siempre hay alguien, siempre hay una persona, hay un otro, hay una otredad que nos está viendo, escuchando, que está conectando con lo que nosotros hacemos y decimos. Entonces, esa capacidad de desarrollar la hospitalidad también en los entornos digitales me parece que es fundamental. Esto lo desarrollamos bastante con el Laboratorio de Hospitalidad Digital, que fue justamente fundado por mi persona junto a estos colegas en el año 2020, en plena pandemia. Porque ante esa incertidumbre y ante esos tremendos riesgos que estaba generando la desconexión, de algún modo teníamos que volver a conectarnos. Y dentro de estas acepciones etimológicas que aparecen ahí de Benveniste, hay dos que son sustantivas
y es entender que la hospitalidad, ¿cierto?, proviene del concepto hospes y hostis, que es un concepto que nos habla hospes de esa capacidad de hospedar justamente, de acoger, pero hostis hablaba de aquel extranjero, esa persona que no romana, pero que tenía los mismos derechos. Entonces, de algún modo ya nos hablaba de esa ciudadanía que si la extrapolamos al ámbito digital, entonces tenemos ahí una ciudadanía digital empoderada en función del poder acceder con los mismos derechos al desarrollo de las tecnologías. Entonces, esa doble mirada del concepto de hospitalidad creo que es muy interesante mantenerlo. Y el contexto en el cual se circunscribe esta reflexión es que estamos ya en una avanzada era digital, que sigue existiendo un paradigma del individualismo, ¿cierto? Está este paradigma exitista que nos tiene que ir muy bien, pero a toda costa, ¿cierto? En el ámbito investigativo, incluso la mirada que es tan competitiva de mientras más publicaciones mejor, mientras más indicadores de acreditación mejor, y muchas veces eso nos separa, ¿cierto? De esta realidad más comunitaria, más territorial, más local y más social. Y la inteligencia artificial generativa también nos está desafiando a eso. ¿Por qué? Porque está sirviendo incluso, ¿cierto?, hasta de compañía para quienes no han logrado fortalecer sus habilidades de socialización lo suficientemente amplias, ¿cierto? Entonces terminan dialogando con la IA, pidiendo terapia, pidiendo información, dejándose acompañar en el día a día y esto puede, ¿cierto?, lamentablemente fortalecerse con el tiempo. Entonces, en este contexto de una reflexión filosófica, ética y hermenéutica, podemos seguir transitando, porque esto no es nuevo, también hace ya un par de décadas que está dándose el paradigma de las comunidades virtuales. En el caso de mi área, que es la educación, las comunidades virtuales de aprendizaje, que son las que se van fundando y se van creando para generar justamente esas sinergias entre las personas independientes del territorio desde donde provengan, desde donde se conectan. En esta era digital, ¿cierto? Tenemos que quedarnos con la idea de que la información, ¿cierto?, está cada vez más presente, ¿cierto? Si hay algo clave en esta era digital es la información. A mayor datos, mayor información y a mayor información, mayor capacidad de tomar decisiones. Entonces, entra en, como dice Pérez ahí, entra en el factor y en el ámbito de lo simbólico de la socialización. Y es ahí que la era del multimedia, como lo mencionan también ya hace más de 10 años, que es lo que está primando, ¿cierto? Lo multimedial, pero también lo multimodal. La capacidad de acceder a información escrita, oral, visual, audiovisual. Entonces es lo que nos está, digamos, eh, acompañando en el día a día y muchas veces desde una lógica de hiperconectividad, ¿cierto? Demasiada información en muchos formatos y en muy poco tiempo. Y eso se está notando en el desarrollo de las niñeces, ¿cierto? Cuando ven, por ejemplo, televisión por streaming y tiene que verse la temporada completa en un día, no pueden esperar, está generándose también ahí una cultura que ha ido perdiendo un poco la capacidad de paciencia, ¿cierto? Y de espera, de escucha. Y esto es lo que entendemos, tal como Lipovetsky lo decía, ¿cierto? Como un paradigma del individualismo, ¿cierto? Que de algún modo se ha trivializado todo aquello que genera daño, ¿cierto? Políticamente, todas esas ofensas que muchas veces los sectores políticos están transmitiendo y traspasando a la sociedad impunemente, ¿cierto? ¿Cuántas condenas? Hay una muy anecdótica, pero súper potente, en el caso de Chile, de que ante unos casos de colusión muy importantes de grandes empresas
y de grandes sectores políticos, ¿cierto? Terminó con una condena de clases de ética. Sí, por si no lo sabían, así fue. Hace un par de años, la condena, luego de estas colusiones, aparte de pagar algunas multas que no eran muy ostentosas para quienes infringieron estas leyes, ¿cierto? Fue asistir a clases de ética. Entonces, de algún modo, claro, sabemos la ética, lo importante que es, pero no sé si es una clase de ética en personas que quedan impunes, que quedan libres, que siguen desarrollando sus giros de negocio, es lo más adecuado. Y entonces eso es porque, bueno, en este mundo el individuo está en un permanente querer tener más, ¿cierto? Y aun cuando tiene demasiado, acaba preguntándose si tiene lo mejor. Eso nos decía Lipovetsky. Y por supuesto, entonces, lo que debemos promover, incluso con el uso de la inteligencia artificial, es estas comunidades virtuales, entendernos territorialmente sin fronteras, por medio de los entornos digitales, y mantener, ampliar la comunicación, ¿cierto? Con fines claros, con sentido, con un desarrollo del significado importante. Y para eso, la hermenéutica digital es justamente la que como línea de conocimiento o de desarrollo disciplinar es propia de este siglo XXI, ¿cierto? Y es como enfrentamos el desafío teórico práctico de la técnica digital. Y ahí hay un giro digital, el digital turn, como es el que nos hace hablar todavía de esta hermenéutica digital. Y esto, ¿cómo lo podemos llevar a un terreno, ¿cierto?, más concreto? Estamos hablando en el ámbito, por ejemplo, de la educación, y entonces la brecha digital y el analfabetismo digital, todo lo que tenga relación con la exclusión digital, es algo que tenemos que sobrellevar, que tenemos que sobrepasar, ¿cierto? La brecha digital, nos decía Pimentel, no es otra cosa que el reflejo de la brecha social en el mundo digital. Entonces, todo lo que está sucediendo desde la lógica de injusticias y de desigualdades en lo digital es un reflejo de lo que sigue sucediendo en lo social. Y lo mismo sucede con la inteligencia artificial, ¿cierto? Todos los sesgos que tiene son un reflejo de los sesgos de la sociedad. Por lo tanto, no nos sorprendamos que sí lo tienen. No lo pongamos en duda, porque sí lo tienen. ¿Por qué? Porque la sociedad lo tiene. Y esos datos con los cuales se alimenta la inteligencia artificial son los que deben preocuparnos respecto a su procedencia y a su veracidad. Y en este caso, la brecha digital entonces tiene que resguardar sus tres grandes dimensiones, que son las de acceso, uso y educación. Y para ello, ya los derechos humanos pueden ser, este enfoque de derechos, ¿cierto? Puede ser entendido como una clave, yo creo que central. Educar en derechos humanos hoy en día, en el ámbito de lo digital, ¿cierto? También es algo relevante. Hace poco más de 20 años ya se hablaba, ¿cierto?, de esta necesidad del derecho a comunicarse. ¿Para qué? Para fomentar la participación y el acceso a mayor y mejor información. Y incluso no solo el 2003 como ahí aparecía, sino que ya el 2016, desde la ONU, desde el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se establece en uno de sus documentos, ¿cierto?, entender el acceso a Internet como un derecho básico. Y resulta que cerca de 10 años después siguen existiendo estados que no han decretado legalmente, ¿cierto?, que este acceso se entienda como un derecho básico. Hay quienes lo están haciendo recientemente, hace un par de años, luego de la pandemia, y donde se entendió que las brechas de acceso que parecían superadas seguían siendo muy importantes. No basta tampoco con solo acceder, sino que hoy en día la diferencia es fundamental respecto a la velocidad con la que se accede a la información. Entonces, el tipo de conexión también es relevante. Y ahí, desde esta mirada de la comunicación, de la información, por medio también de lo digital, tenemos que mantener estos principios, digamos, principios en off,
¿cierto? Que no están necesariamente ligados solo a lo digital, como la libertad de expresión, la protección de la privacidad, la inclusión, la diversidad y la participación. Esos incorporémoslos también al momento de evaluar entonces el uso de la inteligencia artificial. Y aquí el concepto de hospitalidad digital propone, ¿cierto? Una síntesis, que no es una síntesis, ¿cierto? De orden netamente propio, que yo lo haya inventado. Esto está en la literatura. Solo que aquí está en un compendio de 6 grandes dimensiones, desigualdades o determinantes sociales en relación a la brecha digital. Por un lado, la más evidente, ¿cierto? Que es el ámbito de la economía. Las brechas económicas, la dimensión económica es central, y aquí son imágenes que son muy sencillas, que no quise hacer algo tan complejo, fácil de entender. Eh, Cuando estamos, ¿cierto?, sin la posibilidad de acceder a estos recursos de la era digital, claramente nos encontramos sin acceso también a la información y a la posibilidad de tomar mejores decisiones. Y el tipo de dispositivos que utilizamos, por ejemplo, también implica considerar un bajo acceso a ella. Aquí quedó esta imagen recortada, pero bueno, es parte de esta presentación. En el ámbito geográfico, la segunda dimensión, la dimensión geográfica, territorial, la diferencia entre lo urbano y lo rural, ¿cierto? Toda la amplia conexión existente en las áreas metropolitanas y cómo todavía tenemos comunidades completas desconectadas en territorios más alejados. Eso especialmente en América Latina es algo muy, muy presente, ¿cierto? Entonces, transitar desde ese sin acceso a ese gran acceso de la urbe, generando desde esta lógica del derecho al acceso de Internet, por ejemplo, en todos los territorios. La edad es una tercera dimensión de esta brecha, ¿cierto? La brecha generacional del acceso al Internet, del acceso a lo digital, más aún cuando no solo estamos hablando de dispositivos para la comunicación o para la entretención, como pueden ser juegos, como pueden ser, ¿cierto? Los dispositivos móviles, para la telefonía móvil, me refiero, sino que cada vez más se han desarrollado estas ideas, estas líneas y estas acciones de gobiernos digitalizados, ¿cierto? La digitalización de lo público. Las tramitaciones están siendo cada vez más por medio de entornos digitales. Por lo tanto, quienes quedan excluidos son las personas mayores que no fueron alfabetizadas digitalmente en su momento. Entonces aquí hay que colocar un foco, hay que colocar una atención. Y ese diálogo intergeneracional es muy importante. Incluso estando pensando en nuestra propia generación, es decir, una medianía de edad, que no basta con que solo accedamos al uso de dispositivos, sino que cómo los estamos usando y si realmente los sabemos utilizar. Acá no lo dice la pantalla, pero quiero recordar, por ejemplo, la importancia de desmitificar la idea de los nativos digitales, ¿cierto? Esa es un concepto que se popularizó, que sirvió para su momento, hace ya algunas décadas, de explicar, ¿cierto?, el fenómeno, pero hay que mirarlo con cautela. Hoy en día no podemos hablar de nativos digitales como si, por el solo hecho de nacer en esta generación, nos trayera per se la capacidad para usar adecuadamente la tecnología. Eso no es así. Tanto quienes nacen en esta generación como quienes nacieron en generaciones, ¿cierto? Ya de avanzada edad, tenemos la posibilidad y la necesidad de alfabetizarnos digitalmente. Entonces, esta idea de nativos inmigrantes digitales, tenemos que ir superándola por entender que esta discusión es algo transversal. La interculturalidad para mí también es otro de los factores fundamentales. ¿Por qué? Porque estos códigos culturales en momentos en donde hay una alta tasa migratoria a nivel mundial, ¿cierto? Hay mucho movimiento migratorio. Ya eso de por sí trae un factor de la interculturalidad, que es el de las migraciones, que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Gente que se está desplazando por motivos además de supervivencia, de seguridad, en zonas de guerra,
estamos hablando de un impacto muy grande respecto a sus posibilidades de seguir o no accediendo con un buen uso de la tecnología. Pero también con interculturalidad hablamos de las poblaciones, las comunidades étnicas, las comunidades indígenas, pueblos originarios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos que ser capaces de dialogar con las diversidades culturales y sus diversas cosmovisiones, ¿cierto? No es conectar por conectar tampoco. No es como en la imagen en llegar y entregar un dispositivo móvil para una selfie, ¿cierto? La idea es generar procesos de alfabetización que se hagan con sentido intercultural. Por lo tanto, que respondan a las necesidades de los pueblos originarios y de las poblaciones indígenas. No, de algún modo, hacer un colonialismo digital de imponer usos, técnicas y recursos, herramientas tecnológicas, por el solo hecho de hablar, como se habló ya en procesos de colonizaciones anteriores, ¿cierto? Del desarrollo. En aras del desarrollo, todos tienen que sumarse. No debe ser la lógica, ¿cierto? Las claves interculturales son fundamentales para entender hoy en día el uso de la inteligencia artificial también, ¿cierto? La inteligencia artificial debiese estar al servicio de responder a las necesidades diversas que tiene la sociedad, incluidas las culturales, ¿cierto? Y estas, como decía, diferentes y diversas cosmovisiones. La inclusión en el ámbito de la discapacidad es algo que prácticamente no hay discusión sobre esto, desde el diseño universal de aprendizaje, desde la accesibilidad de los sitios web. Sabemos, ¿cierto?, que no podemos seguir haciendo y desarrollando la misma tecnología que antes. Esta tiene que ser capaz de resolver las cuestiones fundamentales de las personas y los colectivos que están en situación de discapacidad, cualquiera sea esta. Ese es un llamado urgente. Y por supuesto que no podemos olvidar la sexta dimensión que proponemos desde este concepto, que es la de género. Sigue generándose todavía en claves de las STEM o de las STEAM, ¿cierto? Estas formaciones, estas carreras, estos desarrollos profesionales desde el ámbito de las ciencias, las matemáticas, las tecnologías, cómo las brechas de género siguen existiendo. Pero sí también tener muy en vista cómo con el aumento de la tecnología se ha diversificado la violencia de género, por ejemplo, en este caso facilitada por la tecnología. Entonces, tenemos que considerar no solo equiparar la cancha en términos de formación, capacitación y uso, sino que también resguardar la integridad de todas las personas en todos sus géneros. Entonces, ante ello, además con los roles sociales que en algunos lugares, en algunos muchos lugares, sigue existiendo, ¿cierto? Asociar a la mujer como en una labor cuidadora, por ejemplo, de personas enfermas o de las niñeces o de los hogares o los roles, ¿cierto? Laborales ligados a la asistencia, como la secretaría, como los apoyos, ¿cierto? Administrativos, y generar entonces y lograr un empoderamiento también con el uso de las tecnologías independiente, ¿cierto?, de cualquier cargo, de cualquier función profesional y laboral que pueda haber, ¿cierto? En este caso, si hablamos de inteligencia artificial, incluso en el desarrollo de la inteligencia artificial, reconocer el rol de la mujer en el desarrollo de los códigos de programación, de los algoritmos que han tenido un aporte significativo también detrás. Y ya para ir finalizando, claro, hay que hablar de cómo esta reflexión nos lleva a conversar sobre la regulación, la gobernanza de la IA. Hay marcos que están siendo emergentes, que se están reflexionando incluso de antes de esta liberación de OpenAI, 2021, o poco antes también. Leyes sobre entornos de inteligencia artificial, el uso ético, la Unión Europea lo ha estado también desarrollando, estándares globales para todos sus países.
La UNESCO está permanentemente publicando recomendaciones sobre esto. Y estos desafíos de implementación son actuales, también son parte de nuestro presente. Estas tensiones entre innovación y regulación ante las disparidades jurisdiccionales tienen que llevarnos a tomar decisiones de generar políticas públicas sólidas en torno a este tema, con una colaboración multisectorial, por supuesto, que tiene que estar presente en todos los ámbitos, todos los sectores, la academia, la industria, los gobiernos, los sectores públicos, la sociedad civil, también el privado. Todos debemos en conjunto desarrollar un diseño regulatorio, pero que sea pertinente, que sea local, que se esté desarrollando acá en Europa uno, no significa que sea el que necesita América Latina y el Caribe. América Latina y el Caribe necesitan uno, África necesita otro. Los distintos territorios, continentes, tienen que ir trabajando de manera también cohesionada con su propia identidad. Y esta tiene que ser capaz de ser una gobernanza flexible, capacidad de adaptación permanente a largo plazo. ¿Por qué? Porque estos sistemas regulatorios van evolucionando así como evoluciona la tecnología. Y sabemos que el dinamismo es muchísimo. Aquí, por ejemplo, hay algunas de las directrices que ofrece la Comisión Europea desde el 2022, ¿cierto? Que habla de la capacidad de acción humana, que debe reforzar la IA, pero no reemplazar, por ejemplo, en el caso de la educación, el rol docente. La equidad, ¿cierto? Siempre un acceso igualitario, que lo hemos hablado bastante ya en la presentación. La humanidad, es decir, el respeto por la dignidad, los derechos digitales, que también los derechos digitales, así como la brecha digital es una proyección de las brechas sociales, en los derechos digitales es una proyección de los derechos humanos más puros y clásicos también. Y, por supuesto, ir fomentando cada vez más la elección justificada, basada en datos transparentes, verificables, basados en evidencia. Y acá, para llevarlo directamente al ámbito de la educación, que es el que más trabajo, ¿cierto? Ya también han salido indicadores de uso ético de la inteligencia artificial en relación con el marco de competencias digitales docentes del DIGCOMP Edu. Acá, por ejemplo, para el ámbito 1 de compromiso profesional, aparecen ya algunos indicadores para estos elementos competenciales existentes, ¿cierto? Cómo poder medir que se está haciendo un uso ético de la inteligencia artificial en cada uno de los ámbitos competenciales que tiene este marco. Aquí no los voy a leer, pero quedan ahí, están en pantalla, los pueden revisar, después en la grabación también. Así que es el llamado que hacemos en todos los ámbitos, acá en el de recursos digitales, la gobernanza de datos, de la IA, ¿cierto? ¿Cuáles son estos posibles indicadores en relación a esto? O a la enseñanza y aprendizaje directamente, ¿cierto? Desde los modelos de aprendizaje hasta la participación en el desarrollo de prácticas de aprendizaje que utilizan la IA y los datos, con los resultados de aprendizaje, con los objetivos, todo eso está ya también desarrollándose. Por supuesto que la evaluación también, con todo lo que implica este sesgo algorítmico, el enfoque cognitivo, eh, cómo se está utilizando debida o indebidamente la tecnología. Indicadores para capacitar, ¿cierto?, a los aprendientes, menciona el documento. En este caso, claro, hablamos de el empoderamiento digital. No solamente están las competencias digitales docentes pensadas en los y las docentes, también están pensadas en cómo, en tantos docentes, podemos favorecer la autonomía, el empoderamiento, la participación de la juventud o de los y las estudiantes en los entornos digitales. Y aquí poder, por supuesto, entonces facilitar esas llamadas cibercapacidades que menciona el documento. Por último, entonces, el llamado, y con esto cierro, es mantener este imperativo ético, la alfabetización digital como algo crucial y un llamado a la acción permanente, ¿cierto? Necesitamos hacer colaboración transdisciplinar, interdisciplinar, internacional, pero también regional, local, y fomentar un ecosistema de inteligencia artificial que promueva la equidad, la inclusión y el bienestar social, con un enfoque de derecho, con esta mirada del concepto de hospitalidad que humildemente he tratado de proponer,
y que me parece que esta sensibilidad ética en cada fase de desarrollo y aplicación y uso de la IA, especialmente la generativa, no podemos perderla de vista. Muchísimas gracias. Ahí dejo mis contactos y estoy a su servicio. Muchas gracias, maestro Juan Alejandro Enríquez. Muchas gracias a esta presentación que usted comparte, producto de sus estudios, de sus investigaciones y de su experiencia. Por favor, entre los que nos están acompañando, si alguien desea formular una pregunta, tiene una consulta, una duda, le voy a agradecer. A ver, por favor, vamos a ver acá en el... Christopher Guillén, buenas tardes, cordiales, saludos desde Arequipa, Perú. Alex Mejía, Hola, saludos, muchas gracias. Tiene la palabra, Alex. muchas gracias Daniel. Saludos Juan Alejandro. Qué alegría escucharte y qué satisfacción poder estar en tu eh, compartir. Yo tengo un par de elementos que anoté para ver si me puedes ayudar con tu reflexión. Ya tú hablabas de cuidarnos, de aculturizar a través de esta alfabetización digital. Me gustaría ver si se puede un poco desarrollar eso en el sentido de que si se puede o piensas que es factible una resistencia de, por ejemplo, con el no uso en lo educativo, por ejemplo, darle más énfasis al escribir a mano, tomar apuntes, hacer cosas que no estén tan llenas de este elemento digital o esta sobreexplotación de la tecnología en las materias educativas con los niños. Eh, por otra parte, cuando nosotros hablamos de esta hospitalidad digital, suponemos que estamos fuera de nuestro hogar, pero a mí me da la idea de que lo digital ya es parte de nuestra casa, es decir, de hecho, creo que estamos descubriendo una dimensión, entonces yo le vería como no sé si un paso, y por eso me pareció muy interesante que tú vayas revisando los diferentes aspectos donde sí se requiere esa hospitalidad, porque la edad, lo territorial, ¿no es cierto? Son elementos que uno tiene que ir preparándose para alcanzar eso. Pero si uno piensa que lo digital es una dimensión más humana, es decir, que es parte de lo humano, pero que lo estamos aprendiendo a trabajar, a usar, aprender a humanizar esa dimensión nueva para nosotros. En el derecho decimos, usamos el tema de agente, el agente, ¿no? Es decir, nosotros en derecho romano los esclavos eran agentes y los, digamos, los ciudadanos propiamente tenían la responsabilidad sobre lo que haga la gente. Entonces, yo había pensado que tal vez el tema de la hospitalidad, este supuesto de que la persona no esté en su hogar o en su casa, pudiera también reflexionarse y quisiera escuchar tu opinión. Otra, y puedo tal vez terminar con eso, y es mm, si en educación el tema que nosotros aquí en América Latina estamos tratando, o al menos en Ecuador, de darle mucha fuerza a la tecnología, yo he visto compañeras que están en Suecia, por ejemplo, o en algunas partes en Alemania, donde están retirando, es decir, están cambiando hacia atrás y retirando esos programas informáticos y elementos muy tecnológicos del aula. Esas cositas yo quería felicitarte un montón y dar estas pequeñas, digamos, observaciones a ver, para escucharte, Juan Alejandro. Muy bien, Alex, muchas gracias por, bueno, por esta tremenda síntesis que has hecho y al mismo tiempo proponer no solo preguntas, sino que cuestiones que son fundamentales a la hora de conversar en torno al impacto que está teniendo la tecnología en nuestra sociedad. Y sin duda que son reflexiones que se están haciendo, se están desarrollando en los distintos lugares, en los distintos espacios que tú mismo has mencionado. Lo primero, me parece que la visión de resistencia, que me quedé con esa palabra, es clave, ¿cierto? Si no desarrollamos, mantenemos, fomentamos un espíritu crítico del uso de la tecnología, entonces terminamos siendo absorbidos por la tecnología.
¿cierto? O sea, esa resistencia es una línea clave que tiene el ser humano, especialmente de defensa, en relación al atropello de muchos de, ¿cierto? Todos, no solo nuestros derechos, sino que de todas estas condiciones de posibilidad de generar una sociedad cada vez más justa, más equitativa. Entonces, a mí me parece bien, me parece sano la resistencia, creo que es necesaria. Y en este caso, fomentar la escritura a mano, fomentar que los niños y las niñas jueguen en los parques, a mí me parece fundamental. Yo mismo tengo 2 niños y créeme que lo que menos tienen en este momento con su edad, ahí cercana a los 10 años, lo que menos tienen es un dispositivo móvil. O sea, lo que más tienen es el juego afuera, al aire libre, conexión con la naturaleza, y no lo estoy tampoco privando de la tecnología. Saben lo que es, conversamos sobre ello, también interactuamos, jugamos. Veas tú la cantidad de imágenes que han logrado hacer con prompts sencillos para que aparezca una imagen y ellos sienten que ahí hay también creatividad, pero tienen libretas, cuadernos, como le llamen por allá también, eh, por doquier, llenas de dibujos hechas a manos, ¿cierto? O sea, yo creo que todo está también en cómo logramos generar un equilibrio. Desde esta mirada y concepto de hospitalidad lo promovemos. Generar un equilibrio en el uso de la tecnología. Yo en lo personal y también en lo académico, no estoy de acuerdo con la prohibición del uso de la tecnología, sino más bien con la adecuada alfabetización en el uso ético, equilibrado y adecuado de la misma. Por supuesto que dentro de los distintos estudios, si tratamos de transversalizar los estudios, no solo los estudios que dicen una cosa, los estudios que dicen otra cosa, que muchas veces son ambos estudios científicos, pero dicen cosas contrarias. Entonces también hay que tener una capacidad y una mirada crítica detrás de eso. Está claro que hay cierto consenso que antes de los 3 años el desarrollo cognitivo, motriz, tiene que ser lo más alejado, por ejemplo, de las pantallas. O sea, ahí hay un consenso fundamental. Pero también debo mencionar que hay quienes mencionan que las pantallas deben estar reguladas y prohibidas en los establecimientos educativos hasta incluso los 12 años, ¿cierto? Es decir, toda la fase de educación básica y primaria. Hay quienes lo fomentan, hay quienes lo proponen. Y ahí es donde yo invito, evidentemente, al equilibrio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si no, quienes se están formando en esa edad y quienes van a llegar prontamente a los 18, 19, 20 y ya una etapa madura, adulta después, no van a tener las competencias digitales necesarias para enfrentar sus propios entornos sociales, profesionales y laborales. Entonces, esto tiene que ser una alfabetización gradual, una alfabetización equilibrada y en ningún minuto perder de vista eh, las distintas habilidades que son fundamentales para el desarrollo de la vida y que no guardan relación con las tecnologías digitales, ¿cierto? O sea, no podemos perder de vista ni lo uno ni lo otro. En el caso de esta reflexión que hace sobre la hospitalidad, desde afuera, desde dentro del hogar, en la hospitalidad, justamente, especialmente la digital, debemos entenderla en todos los espacios. Está considerada ya no solo desde una mirada de lo que está fuera, ¿cierto? Sino que también de lo que está dentro, de lo que entendemos por el hogar, por nuestros propios espacios. ¿Por qué? Porque las niñeces están creciendo con personas adultas que los acompañan, padres, madres, tutoras, ¿cierto? Tíos, tías, amistades, que están con el dispositivo móvil todo el día porque trabajan, porque hacen teletrabajo o porque simplemente se entretienen con eso. Entonces, la imagen que estamos generando a las nuevas generaciones, ¿cierto? Es la imagen de esa necesidad de la hiperconectividad, de acostarse con el móvil, de levantarse con el móvil. Y eso tenemos que resguardarlo. Entonces, el sentido de la hospitalidad debe trabajarse desde dentro de los hogares también y, por supuesto, en los espacios tanto públicos como privados fuera del hogar. Y ahí es donde entra esa otra reflexión.
Y lo último que mencionaste, ¿cierto? La última reflexión que hace, a ver si me la puedes repetir, el tema de la hospitalidad se me está yendo. Bueno, era, era en el sentido de que tenemos nosotros hoy en día tantos enfoques, pero yo pienso que tenemos que humanizar a la tecnología también, o humanizar esta dimensión digital, Ah, sí, porque sí, sí. nosotros queremos digitalizarnos nosotros y nos olvidamos de humanizar también lo digital, Sí, porque es sí. parte nuestra. Yo, a mi manera de ver, cuando nosotros estábamos con los esclavos, ¿no es cierto?, en el derecho romano, se les llamaba agente, a Mm. esa posibilidad de que un esclavo pueda hacer cosas, pero el responsable final siempre era el ciudadano, el pater o la persona que esté atrás de esta actividad. Entonces, nosotros creo que tendríamos que también entrar por ese lado. Sí, sí, ahora ya recordé lo que mencionaste y también colocaste el ejemplo justamente de algunos otros países. Claro, el tema del agenciamiento, el tema del empoderamiento hoy en día y de la participación ciudadana en torno a lo digital tiene que ser trabajado. Es decir, yo siempre lo digo en el área de la educación especialmente, de la educación formal, pero cabe decir esto para la informal y la no formal también, ¿cierto? La tecnología está al servicio y no es el fin en sí mismo. La tecnología debe estar al servicio, debe ser una herramienta de apoyo, pero en ningún caso debe ser nuestro objetivo de aprendizaje, nuestro resultado de aprendizaje, sino que conseguimos todos estos objetivos de orden pedagógico con el apoyo o no de la tecnología, ¿cierto? Entonces, yo creo que esa es una primera mirada que debemos, yo creo que mencionar, reforzar que la tecnología es una herramienta que está al servicio de esta capacidad de la humanidad por seguir desarrollándose incluso a expensas y afuera del desarrollo de la tecnología digital propiamente tal, porque sabemos que la tecnología como tal es mucho más que solo lo digital. Pero tenemos que ser conscientes de que es en ese orden y no al revés. Y eso lo hablamos hoy día también, como mencionaba en esta otra charla que tuve con el área de la investigación. No es la herramienta, no es la inteligencia artificial generativa la que investiga. Quien investiga es la persona, es el ser humano, que se deja apoyar por ciertas herramientas que tiene IA para facilitar ciertos procesos, pero la persona experta sigue siendo el ser humano. Y en el ámbito de la hospitalidad digital se promueve exactamente lo mismo, ¿cierto? Reforzar siempre el plano de la humanización. Ya me hiciste recordar ¿cómo se llama? C.S. Lewis, ¿cierto? Ya tenía un ensayo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la abolición del hombre. Estoy hablando ya de los fines de los 40 y ese ensayo, La abolición del hombre de C.S. Lewis, el mismo autor, ¿cierto?, de las crónicas de Narnia y todo, ese ensayo es muy interesante porque ya en esa época, con todo el contexto de las guerras, se instala esta idea, que no, tampoco era nueva, de cómo el ser humano estaba acabando con lo humano, ¿cierto? Y esa deshumanización en todo orden de cosas y no solo con el desarrollo de la tecnología, que también da ejemplos de desarrollo tecnológico. Entonces, esta es una discusión de larga data y creo que las conclusiones han sido siempre las mismas. Y es que no podemos, los humanos, las personas, generar acciones que nos deshumanicen. ¿Por qué? Porque atentamos con nuestro propio sentido de existencia. Así que las IA sigan siendo lo que son y no les otorguemos una humanidad que no tienen y no tienen por qué tener. Muchas gracias, Muchísimas maestro Juan gracias, Juan Alejandro Alejandro. Enríquez. Bien. Gracias, Alex Mejía. Saludos allá a Ecuador.
Christopher Guillén escribe, una curiosidad, el término hospitalidad digital es más amplio concretamente. ¿Qué sentido le da a usted? Traslado la pregunta, maestro. Sí, a ver, el concepto de hospitalidad digital, como decía, lo desarrollo entre el año 2015 y 2016 en mis estudios de máster. En ese momento, cuando yo hice una búsqueda de literatura, había pero muy poco de algún concepto sinónimo. Con poco me refiero realmente a prácticamente, como es el dicho, de contados con los dedos de la mano, pero bueno, es que también el sistema de búsqueda podría ser algo distinto. Y solo estaba asociado someramente al ámbito turístico o de la hospitalidad, el sentido de la hotelería, ¿cierto? De la hospedería. Eh, pero no estaba desarrollado conceptualmente como tal. Entonces eso es lo que yo traté de ofrecer como novedad, que fue un desarrollo conceptual, en este caso con bases hermenéutico-filosóficas, inspiradas en el concepto de hospitalidad lingüística de Paul Ricoeur. Y ese término que es tan teórico, que es tan amplio y que es un aterrizaje a nuestra era digital, ¿cierto? Se puede concretar en tanto que se puede hacer uso de él para resolver, reflexionar sobre distintas otras cuestiones que suceden en la sociedad. En esta presentación lo hice particularmente con lo que más he investigado, que es la brecha digital y sus determinantes sociales, pero aplica para otros sentidos. Me han invitado a dar charlas, por ejemplo, en carreras de salud, y entonces ahí la hospitalidad digital la desarrollo, la trabajo desde un enfoque de una ética del cuidado, por ejemplo. Ahora, en términos más concretos, entendámoslas como esta capacidad que tiene el ser humano para em, promover espacios de socialización humanizados, como decía Alex, por ejemplo, en los entornos virtuales, en los entornos digitales. Eh, es el desarrollo de una habilidad, de una verdadera competencia, de cómo somos capaces de interactuar en los entornos digitales como si estuviéramos interactuando, ¿cierto?, sin ellos. No perder de vista cómo lo social se traslada a lo digital y que por lo tanto esta capacidad que debemos tener de seguir interactuando de una manera empática, de una manera humanizada en los entornos digitales es primordial. Se puede transformar entonces en algo tan concreto como generar procesos de alfabetización en currículum de la formación inicial del profesorado, ¿cierto? Es decir, que programas de formación curricular en torno a quienes van a ser futuros docentes, a quienes van a ser docentes en el futuro, ¿cierto? Contemple el desarrollo de ciertas habilidades, de ciertas competencias, ya no solo las digitales, sino también estas éticas, críticas y humanas en el uso de lo digital. No es solo saber crear un recurso pedagógico con herramienta digital, por ejemplo, un escape room. No basta solo con educar eso, sino que cuál es el sentido que le vamos a ofrecer al uso de ese recurso pedagógico con tecnología digital, si no es el sentido del humano. Y entonces la hospitalidad digital busca eso, ¿cierto? Busca conceptualizar algo que se concreta en una acción que lleve de por sí la búsqueda de favorecer la empatía en todos los entornos, también los virtuales y los digitales. Recordarles a todos los que estamos en este Zoom en vivo, el día de hoy nos acompaña el maestro Juan Alejandro Enríquez desde Europa. Él es chileno, nos está acompañando el día de hoy brillantemente en esta presentación, que en horas posteriores va a estar en nuestro canal de YouTube el video y las vamos a compartir en todas nuestras redes sociales. Siempre les invitamos a que se suscriban al canal y de alguna de otra forma este trabajo nos va dando una pauta y nos va dando una idea. El doctor Alex Fabián Mejía Sandoval desde Ecuador nos dice, ¿no? Me ha encantado el espacio. Muchas gracias. Maestro, usted acaba de decir, alguien, por favor, de los que nos acompaña, desea formular una pregunta,
quiere participar, por favor. ¿Alguien? Al maestro Alberto, ¿tiene usted el uso de la palabra, por favor, maestro? Gracias, Daniel. Felicitaciones a Juan Alejandro. He estado atento a su exposición y hay algo relevante en esto. La creatividad de la hospitalidad digital es relevante porque verdaderamente nos están abrumando muchas corrientes, muchos tipos, muchas formas. Y yo pienso que este es un inicio, sobre todo, para poder calar en el eje transversal de la educación, tanto europea como mundial. Sería cuestión de que nos explique, por favor, cuáles serían sus estrategias o cuáles son sus estrategias para poder lograr que esta hospitalidad digital pueda cruzar barreras. Él mismo tiene sus experiencias en Chile, ha tenido una muy buena progresión de sus aperturas respecto a este tema. Y yo creo que tanto en Europa, donde él radica actualmente, debe ser diferente este tipo de herramienta, porque para mí la inteligencia artificial es una herramienta o una herramienta alternativa, porque aún no lo hemos descubierto completamente, pero sí me agrada bastante la apertura que tiene para poder enfocar este tema y de qué forma y de qué manera y cómo se convertiría en una herramienta mundial para mejorar el sistema educativo nacional o mundial, sabiendo que las diferencias étnicas, las diferencias de tiempos, de edades de nosotros, juegan un rol importante en el desarrollo del aprendizaje significativo para las personas y sobre todo en la parte ética, cómo nos ayudaría a ser personas de mejor calidad. Muchísimas gracias, Juan Alejandro. Un abrazo. Muchas gracias, Alberto, por la reflexión, por la pregunta, tan pertinente también y tan o sea, que nos convoca, que nos abre la mirada hacia a una discusión que es de largo aliento, ¿cierto? Y que requiere una disposición de muchos actores, de muchas partes. Eh, a mí, en lo personal, me parece que esta idea, este concepto de hospitalidad digital, se ha podido trabajar en distintos espacios de formación, con distintos contextos, sin mayor dificultad, justamente por la transversalidad que busca, la horizontalidad desde la cual nace también, ¿cierto? No es un concepto que busque posicionarse como, como una teoría filosófica, como una teoría hermenéutica, sino que es un concepto que se propone justamente para entender cómo distintas teorías, distintos paradigmas se entrecruzan y nos permiten comprender mejor esta capacidad que tenemos como seres humanos de encontrarnos con y reconocer, ¿cierto?, la otredad, la diversidad de la otredad, la diversidad de las demás personas. Creo que es fundamental que generemos entonces programas de formación, como decía antes, incluso formales en el currículum, que expliciten el reconocimiento de la diversidad no como una opción solo de orden político, que también, sino que propiamente educativa. Es imperioso que la educación en sí misma aborde la cuestión de la hospitalidad como un imperativo ético, como desde esta concepción de una mirada, ¿cierto?, que reconoce la diversidad en el ámbito de lo digital, entonces sabemos que lo que logremos desarrollar no van a ser solamente esta llamada educación, que es una educación muy mercantil, la educación por competencias, pero que es la que prima hoy en día, incluso de lo que mismo hablamos, competencias digitales. Todo está enfocado en cómo formarnos para el trabajo, formarnos para el desarrollo posterior laboral. Y en nuestros sistemas educativos
transitaron de sistemas memorísticos de contenido y de información a sistemas educativos que están centrados exclusivamente en lo competencial, en ese saber hacer. Pero no nos olvidemos del sentir. No nos olvidemos tampoco del sentido, que son dos cosas distintas, y que el concepto de hospitalidad busca resguardar, ¿cierto? Una formación que no solo nos permita conocer, que no solo nos permita hacer, sino que también nos permita sentir, y que ese sentido a su vez que le damos a los procesos formativos en donde nos encontramos cada vez más, incluso utilizando los sistemas digitales, ¿cierto? Las plataformas de aprendizaje, tenemos que entonces tenerlo muy en cuenta. El primer paso es reconocer la existencia de estas diversidades y de estas determinantes sociales. Si no las reconocemos en el uso de lo digital, entonces estamos generando acciones que son claramente muchas veces excluyentes, ¿cierto? Que son discriminatorias, incluso cuando hay algún tipo de intencionalidad detrás de no acceder a reconocer la importancia de estas dimensiones sociales, como en lo económico, lo geográfico, la edad, la inclusión de la discapacidad, ¿cierto? Género y la interculturalidad. Si no somos capaces de reconocer eso dentro de nuestros espacios de alfabetización digital en la educación formal, entonces estamos generando solamente conocimiento y un saber hacer muy técnico, demasiado técnico, y que resuelva cuestiones que vayan de la mano con resolver el problema que se nos presenta enfrente de una manera prácticamente automatizada como lo hace la inteligencia artificial. Por eso se masificó tanto la inteligencia artificial generativa, porque resuelve la necesidad del ser humano de este siglo XXI de resolver uno de los factores fundamentales, y es la falta de tiempo, ¿cierto? En un contexto en donde nos falta el tiempo, porque el tiempo nos abruma, porque queremos hacerlo todo, porque queremos hacerlo todo de forma inmediata, entonces, al parecer, la regulación más clara que podemos tener en este sistema, ¿cierto? Es algo que nos ahorre tiempo. Pero si finalmente nos ahorra tiempo para seguir gastándolo en lo mismo que nos estaba quitando el tiempo, entonces esto no tiene mucho sentido. Y ahí es que yo creo que la hospitalidad digital debe entrar en el currículum para invitar, más bien, muy humildemente, para invitar a mantener procesos de reflexión, de desarrollo del pensamiento crítico, y en el caso de lo digital, no quedarnos solo en las TIC, ¿cierto? Conocerán ustedes ya hace varios años también que han propuesto estas visiones del TIC, pero también de las TAC y de las TEP, ¿cierto? Ya no es un tema de tecnologías, información y comunicación solamente. Tenemos que concebir las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, y las tecnologías para el empoderamiento y la participación. Y esas son las claves que deben mediar también desde el concepto de hospitalidad digital para una formación transversal de competencias digitales del profesorado, del estudiantado, pero también de la ciudadanía en general, para lograr, y lo decía en la columna de opinión y en el escrito que publiqué ahora a propósito de los 5 años de la pandemia, para que la automatización de estos procesos tecnológicos no nos hagan perder la autonomía. Muchas gracias, Juan Alejandro. Mi dominio es la parte tecnológica, entonces para mí siempre va a existir un cambio de neumático en un automóvil, siempre va a existir un programa de mantenimiento. Y no olvidemos que las competencias actualmente, las normales, comunes y corrientes, son los 4 pilares, y las competencias digitales son 10. Entonces, eh, ya es cuestión de una política educativa, de que la hospitalidad digital también nos ayude a que ciertas cosas en todos los campos puedan solucionarse y puedan romper barreras y llegar a todo el mundo. Ese sería el elemento básico e ideal para que todos tengamos la oportunidad de acceder o de acceso
a este tipo de información, a este tipo de conocimiento y este tipo de técnicas para mejorar, como dije hace un momento. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Alberto. Muchas gracias, maestro Juan Alejandro Enríquez, de ese escrito que usted nos aporta, hablando la hospitalidad digital desde una hermenéutica, desde el año 2020 al 2025. Acabamos de estar en una etapa post-COVID y hemos vivido en tiempos de crisis. Sería muy importante tener en cuenta lo que se señalaba, que la inteligencia artificial es el componente central de los sistemas educativos. Algo que usted nos hace también recordar que en esta era digital, el tema de las visualizaciones en la pantalla y algo que usted decía, la parte preventiva, la parte del cuidado, cuánta dependencia estamos teniendo a todo tipo de pantallas, todo tipo de equipos que estamos utilizando. Me voy por el lado del cuidado y no solamente del sentido de la vista, sino también la parte auditiva. ¿Qué es lo que está pasando con nuestros niños, nuestros jóvenes y adolescentes? Y yo iría más por el tema cómo este concepto de hospitalidad digital se va relacionando con los entornos digitales y va interactuando en esos entornos con nuestro ecosistema digital. Hay una bonita propuesta, hay un bonito trabajo que tiene años de aporte, de experiencia, de reflexión, de investigación, y definitivamente lo único que hay que decirle, felicitaciones al trabajo que usted viene realizando, maestro. El día de hoy nos ha dejado siempre algunas ideas para seguir investigando, realizando pesquisas, y de alguna de otra forma, en el canal del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial de YouTube, todos nuestros seguidores, todos nuestros suscritos, vamos a hacer llegar a todos los grupos de WhatsApp que manejamos, asimismo a todos los que se inscribieron. Nosotros entendemos que el horario de repente es un horario de trabajo, aquí para nosotros un horario de estudio, pero tenemos la alternativa de manejar en otros momentos vía el canal, vía las redes sociales. Por favor, maestro, para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, ha sido un altísimo honor contar con la participación de usted. El instituto le abre las puertas. Por favor, que no sea una primera oportunidad. Cuando requiera su disposición, su tiempo, entendemos todo lo que usted también realiza, maestro, las puertas están abiertas. Vamos a dar por clausurado este tercer ciclo año 2025 de este noveno seminario internacional que tuvo como título Uso ético de la inteligencia artificial. Reflexiones desde el concepto de hospitalidad digital. Invitamos a que sigan al autor en sus redes sociales y él ha mencionado, pudieran acceder a la lectura de sus 3 artículos. Muchas gracias, maestro Juan Alejandro Enríquez. Desde acá, del Instituto Lima, Perú, le hacemos llegar un abrazo muy, muy fuerte y un eterno agradecimiento. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a ustedes, un abrazo y quedo a plena disposición siempre. Hasta luego, gracias a todos y todas.